Muy buenas noches. A continuación van a poder ver una edición especial de 59 segundos con motivo del 30 aniversario de la Constitución. El programa, que de manera excepcional se ha grabado por la mañana, no ha podido incluir las valoraciones del último atentado de ETA, el que ha acabado con la vida de Ignacio Uría. De lo que sí han hablado nuestros cuatro protagonistas de excepción ha sido de la memoria histórica, del papel de la monarquía, del ejército y de la Iglesia. Les dejo con el debate. Muy buenas noches, bienvenidos a 59 segundos. Comienza a esta hora una edición especial de 59 segundos porque hoy también vamos a celebrar la democracia, vamos a celebrar que la Constitución cumple 30 años. Por eso hoy tenemos en nuestra mesa a cuatro invitados de excepción que voy a presentarles. Don Manuel Fraga, muy buenas noches. Buenas noches. Don Manuel Fraga era entonces, en el 78, secretario general de Alianza Popular y, claro, uno de los 7 padres de la Constitución. Bienvenido a 59 segundos. A este otro lado se sienta Santiago Carrillo, que era secretario general del Partido Comunista, legalizado un año antes, en abril de 1977. Muy buenas noches y bienvenido también. Bienvenido. Muchas gracias. A este lado, al lado de don Manuel Fraga, se sienta alguien que ha sido durante muchos años presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Muy buenas noches. Buenas noches. Ha sido también diputado en las Cortes Constituyentes y en las posteriores. Gracias por venir también. Gracias. Iñaki Anasagasti, muy buenas noches. Buenas noches. Iñaki Anasagasti en aquella época era miembro de la dirección del PNV, que se abstuvo, por cierto, en la votación de la Constitución. Bienvenido también a 59 segundos. Muchas gracias. Todo lo que vamos a contar hoy y que vamos a debatir también en esta mesa ocurría un 6 de diciembre de 1978. En aquel día, en aquella mañana, los españoles votaban su Constitución. Casi un 88% votó a favor en un referéndum que ponía fin a un proceso largo y complicado y que establecía las reglas del juego, sentaba las bases en materias esenciales, como por ejemplo el régimen político, el modelo territorial o las relaciones con la Iglesia. Un proceso histórico que culminaba con la sanción de la Carta Magna por el rey. El documento es firmado en estos momentos por Su Majestad el Rey. Diputados y senadores, puestos en pie, rubrican con su firma la sanción de la Constitución española. Así lo contaba entonces Televisión Española. Durante este programa van a poder ver muchas imágenes de lo que ocurrió aquellos días del archivo histórico de esta casa. Antes de entrar en el debate de lo que ocurría, don Manuel, me gustaría hacerles una pregunta más de presente y de futuro. ¿La Constitución sigue sirviendo hoy en día? Sin duda, lo cual no quiere decir que no sea perfectible. La Constitución flexible fue elaborada en condiciones muy anómalas, porque no había sido designada como constituyente aquella organización de Congreso y Senado. Es por eso la única que fue aprobada por 2 cuerpos legislativos. Pero lo cierto es que aquello funcionó. Vamos por este lado, don Santiago. ¿La Constitución a día de hoy sigue sirviendo tal y como está? Sí, yo creo que la Constitución sigue siendo válida. Coincido con el señor Fraga en que quizá convendría completarla sobre la base de la experiencia y de la realidad de hoy. Cuando la hicimos no sabíamos siquiera cuántas autonomías iba a haber, por ejemplo, y la Constitución no lo dice. Y hay otras cosas que también necesitan cambios. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿la Constitución a día de hoy sirve tal y como está para usted? Pues para los que están en una cultura analógica sirve. Para los que están en una cultura digital no. Es decir, en el año 78, si yo decía que le iba a mandar a don Manuel un correo, sabía que era un correo postal, una carta. Si hoy digo que voy a mandar un correo, es un correo digital. Y por lo tanto se han generado nuevas situaciones que exigen nuevos derechos que esta Constitución no contempla y deberían ser contemplados. Y para Iñaki Anasagasti y para el PNV, a día de hoy, ¿cómo está la Constitución? Bueno, tengo entendido que hace 30 años usted no había nacido.
Y en 30 años, justamente ahí, esta sociedad ha cambiado muchísimo. Es como un niño de 7 años, con 30 años después no puede tener el mismo traje, ¿no? Hay aspectos que son absolutamente válidos, pero indudablemente necesita retoques importantes. Todo el tema europeo no se contempló en aquella época, tampoco el tema autonómico, como ha dicho don Santiago, ¿no? Por tanto, yo no le tendría ningún miedo. En Norteamérica, cada cierto tiempo hay las enmiendas constitucionales. Ya sé que con las cosas de comer no se juega y hay que andar con mucho cuidado, pero indudablemente lo básico está bien, pero indudablemente hay apuestas que se tenían que hacer con mucha más valentía y sobre todo con una visión de futuro a otros 30 años. Seguramente, vamos, estoy convencida de que los 4 invitados de esta noche se saben prácticamente la Constitución porque participaron de alguna manera de ella, pero seguramente también si preguntáramos hoy cuánta gente la ha leído, no sé cuál sería ese tanto por ciento. Hace 30 años Televisión Española lo preguntaba en la calle y la gente, sobre todo el día del referéndum, hablaba de futuro. Yo creo que ahora al principio mucho no se va a notar, creo que esto es una labor a la larga. Se notará quizá pasando 3, 4 o 5 años, de ahí en adelante. ¿Y a partir de la Constitución usted cree que las cosas van a cambiar enseguida o no? No creo que tardará un poquillo de tiempo porque las cosas tan rápidas no se pueden hacer. Lo primero, lo que más ilusión me ha hecho es la mayoría de edad a los 18 años y el derecho al voto de los jóvenes, que era ahora. Yo creo que lo más importante es la devolución al pueblo de sus derechos que les habían sido arrebatados y tal. O sea que es quizá lo más importante de la Constitución, que viene al principio, por cierto, que es que el pueblo recobre la soberanía popular. ¿Vale? El resultado ya se verá en el futuro y lo que hace falta es que realmente sea de la concordia y del entendimiento para todos los españoles. La Constitución es para mí un cambio en la vida, no permanecer aquí estancados, sino para un cambio y seguir para adelante, no estar aquí estancados con las ideas antiguas. No, de verdad estoy emocionado en cierta forma de tener que llegar a votar. Se vivía con emoción aquellos días lo que estaba ocurriendo en España y hoy estamos recordando y mirando también al futuro. Una de las palabras que más vamos a escuchar estos días de celebración es consenso. Manuel Fraga, ¿a qué renunció usted para poder llegar al consenso que dio lugar a la Constitución? Bueno, yo creía que algunas cosas se podían haber hecho con más prudencia. Por ejemplo, el Estado autonómico no está completado, no se ha desarrollado el Senado como Cámara Territorial. No se ha aplicado nunca el artículo 155 para el caso de que alguna autonomía se pase en sus competencias, pero en definitiva yo creo que el punto de partida es bueno. El punto de partida es bueno y yo me atrevería a decir que fuera de el establecimiento de un sistema proporcional en lugar de un sistema puramente mayoría simple. Y por otra parte, en materia autonómica, como decía, posibilidad de controlar que nadie pueda plantear, hemos tenido el caso del plan abortado, el plan Ibarretxe, con una magnífica sentencia del Tribunal Constitucional, pero sería conveniente que no hubiera que llegar a eso. Dígame una cosa, ¿cómo vivió que 5 diputados de AP, de Alianza Popular, votaran en contra, y 3 se abstuvieran? ¿Cómo lo vivió usted desde dentro? Pues evidentemente la política es así y está hecha por hombres libres y eso lo ha permitido hacer la Constitución. ¿Por qué lo vamos a negar? Resultado de la Constitución, decíamos, Santiago Carrillo, es el consenso. Fue la palabra más escuchada aquellos días, pero probablemente también es bueno recordarlo. ¿A qué renunció usted? Hombre, yo creo que el consenso, un consenso como aquel, se da raramente en la historia de un país. El consenso estaba determinado porque había habido una guerra civil, 40 años de dictadura, porque la forma en que se hizo la transición era muy delicada, teníamos muchas dificultades que superar, y yo creo que uno de los méritos de los que intervinimos en esto fue que fuimos capaces de consensuar. Ahora bien, ese tipo de consensos no es posible mantenerlo indefinidamente, sobre todo para una serie de problemas que no son problemas de Estado. Habría que resucitarle para completar la Constitución. Ahora, yo creo que en este momento
es muy difícil conseguir un consenso que permita completar la Constitución. Hay demasiada crispación, demasiado enfrentamiento y no es posible prácticamente hoy, tal como están las cosas, llegar a un acuerdo unánime sobre cómo modificar la Constitución. Enseguida vamos a hablar de si ese consenso, como dice Santiago Carrillo, sería posible hoy en día. Estamos viendo imágenes de la historia de este país, de Santiago Carrillo votando, también de Felipe González. Señor Ibarra, ¿a qué renunció la izquierda aquellos días? Yo creo que renunciar no se renunció a nada. Lo que sí se hizo fue guardar en un cajón los programas máximos de cada formación política, de cada pensamiento político. Yo creo que la izquierda, que viene de la clandestinidad durante muchísimo tiempo, está muy radicalizada y, por lo tanto, renuncia a su radicalismo, renuncia al marxismo, renuncia a la república, mejor dicho, guarda sus aspiraciones en un cajón y adapta su situación a la nueva realidad. La derecha guarda en su cajón su programa máximo y acepta que no se puede gobernar con absolutismo, sino que hay que gobernar en un sistema democrático. Y los nacionalistas guardan en su cajón su programa máximo, renuncian a la independencia y aceptan un sistema autonómico. Y en base a esas tres renuncias, que es guardar por el momento nuestro programa máximo, somos capaces de encontrar un camino en el que podemos circular y transitar bien, como lo hemos hecho durante 30 años. Como recuerda el señor Ibarra, los nacionalistas también aparcaron algunas de sus exigencias. De hecho, los 7 diputados entonces del PNV se abstuvieron en la votación. ¿A qué renunciaron? 8. Perdón, ahí se me ha colado un diputado más. 8 diputados que se abstuvieron. ¿A qué renunció el PNV, los nacionalistas? Bueno, en aquellas elecciones del año 77 nosotros fuimos como PNV a las elecciones al Congreso de los Diputados y fuimos con un frente autonómico con el Partido Socialista y un pequeño partido SEI en el Senado. Pero lo del consenso en nuestro caso no se dio porque nosotros no estuvimos en la ponencia constitucional. Yo creo que fue un error político por cálculo de partido, pero no estuvimos en ese consenso. Luego fue una negociación muy laboriosa. Veíamos que el texto constitucional era un avance sobre todo y un reconocimiento en derechos y libertades. Pero en el tema autonómico, que el señor Fraga ha dicho que discrepaba de él, incluso el partido Alianza Popular votó en contra del título octavo, nosotros hubiéramos querido que se hubiera hecho una apuesta mucho más valiente de la que se hizo, porque veníamos de una experiencia que era la republicana. Había habido en el año 32 un estatuto de autonomía en Cataluña, había habido en el año 36 un estatuto en el País Vasco y había sido plebiscitado en Galicia un estatuto de autonomía. Es decir, en las comunidades históricas había logrado el señor Roca introducir en el texto constitucional una distinción entre nacionalidades y regiones y pensábamos que eso iba a tener una plasmación. Pero fíjese, si en aquel momento yo le hubiera preguntado al señor Carrillo o al señor Fraga, si alguien hubiera pensado que Madrid hubiera sido una autonomía con himno y con bandera, seguramente hubieran dicho que estábamos locos. Y sin embargo yo creo que es una de las claves lo que ocurrió posteriormente. Por eso nosotros nos abstuvimos, hubo un debate muy intenso dentro del Partido Nacionalista Vasco, nuestros viejos dirigentes querían que apoyásemos la Constitución, considerábamos que ese era un avance sustancial, pero se había desaprovechado una oportunidad para haber encajado bien el tema vasco. Una de las fotos históricas también de aquellos días, desde luego, fue con 2 protagonistas que esta noche nos acompañan en 59 segundos. Foto histórica e imágenes históricas, una conferencia en el Club Siglo XXI, 6 meses después de que se legalizara el Partido Comunista. Un exministro de Franco, Manuel Fraga, presentaba a Santiago Carrillo, que, como les digo, prácticamente acababa de pasar a ser legal el partido que él representaba. Vamos a ver y a recordar aquellas imágenes. Esta noche, la atención política la compartía con el Pleno del Congreso de los Diputados una conferencia, la que en el Club Siglo XXI pronunció el líder comunista don Santiago Carrillo. Antes de ofrecerles la crónica de nuestro redactor Pedro V. García, queremos dejar constancia de que tanto a él como a nuestra Cámara, la presidencia del club les prohibió tajantemente la entrada, lo que les obligó a hacer verdaderas piruetas para poder ofrecerles ahora la noticia. A las 8:10 de la tarde, con lleno hasta la bandera y en medio de la lógica expectación, se ha celebrado en el Club Siglo XXI de Madrid el esperado encuentro, compartiendo la misma tribuna pública de Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo, secretarios generales respectivamente de Alianza Popular y del Partido Comunista de España.
La presencia del señor Carrillo en el club y la presentación de su conferencia por el señor Fraga Iribarne habían levantado, como es sabido, una polémica que culminó con la dimisión de 42 socios del Club Siglo XXI y de diversas críticas en el seno de Alianza Popular. Esta tarde, los señores Fraga y Carrillo han ocupado la misma tribuna ante un auditorio que ha escuchado con interés, en silencio y en medio de una fuerte protección policial. Esto ocurría, como les recordaba, justo 6 meses después de que el Partido Comunista se legalizara. Alguien que ha nacido en democracia, como es mi caso, no se puede ni imaginar las presiones que quizás sufrieron nuestros invitados para llegar a concebir esa foto, ¿no? Para que pudiéramos ver estas imágenes y el señor Fraga presentando al señor Carrillo. ¿Fueron muchas las presiones? No, pero había que hacerlo. Es decir, estaba perfectamente claro que el señor Carrillo ya había publicado un libro. Ahora acabas de publicar otro con el que estoy menos de acuerdo, pero en definitiva hay alguna información ahí que flota en este nuevo libro que lo he visto esta mañana. Pero en definitiva, él había publicado un libro eurocomunista. No se apuntaba al de tipo ruso, sino al de tipo francés. Y eso me pareció a mí que valía la pena entablar un diálogo. Y así fue. Desde luego se lee, don Santiago, con valentía, ¿no?, la presencia de nuestros dos invitados aquellos días. ¿Usted tuvo presiones también? Hombre, yo he tenido presiones casi todo el tiempo. Pero para el Partido Comunista en aquel momento, el hablar en el Club Siglo XXI era realmente entrar en sociedad después de años de clandestinidad. Y en aquel momento el señor Fraga se prestó a presentarme allí y yo creo que aquello contribuyó a normalizar más la presencia de los comunistas en la política española. Yo creo, sinceramente, que en aquel periodo la participación y la actitud del Partido Comunista, que era un partido organizado, disciplinado, fue muy importante para llegar a una solución de acuerdo sobre problemas fundamentales del país. Y naturalmente todos los que estaban interesados en resolver así los problemas, pues creo que contribuyeron a normalizar la presencia comunista en la vida pública. Veo que el señor Fraga me lee muy atentamente y ha hablado de mi último libro. No creo que sea un tema a discutir aquí, pero... No, tiene algunos errores de datos que yo con mucho gusto le daré. Pero ¿sabes qué pasa, Ana? Perdón. Sí, dígame, presidente. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué ahora nos llama la atención que estos dos caballeros estén aquí? Y hace 30 años, sí. Hace 30 años el secretario general del Partido Comunista entonces era Santiago Carrillo. Y este señor era Fraga Iribarne. Después ya pasó el tiempo y él era Carrillo y él era Fraga. Y hoy son don Santiago y don Manuel. Es decir, significa que la ciudadanía ha ido reconociendo los méritos desde posiciones distintas que han hecho posible que este país avance y progrese en el consenso y en la cordialidad. Bueno, de los gestos, vamos a hablar enseguida de todo lo que ocurrió aquellos días, vamos a hablar también de la Iglesia, del papel del Ejército y sobre todo de la monarquía, de lo que ha hecho la monarquía en los últimos 30 años y de lo que le queda por hacer, del presente y del futuro. Un asunto importante porque podría pasar por una reforma de la Constitución. Lo vamos a hablar ahora mismo con nuestros invitados. Volvemos ahora mismo. Volvemos en 20 segundos.
Más de 10.000 personas ya han cooperado. Llévate un Peugeot 207 con seguro a todo riesgo de regalo desde 9.250 euros. Los mejores temas de la historia del jazz, por fin juntos en un doble CD. Jazz, ya a la venta. Seguimos en 59 segundos en esta edición especial con motivo de los 30 años de la Constitución. Esta noche estamos recordando muchas imágenes y fotos históricas y queremos también mostrarles una más. Es una imagen de abril de 1979 y la protagonizan Felipe González y Adolfo Suárez. Es una foto de la época que también queremos comentar con nuestros invitados y les vamos a pedir un titular. Estábamos hablando antes, Rodríguez Ibarra, del consenso y usted decía que fue posible también porque todo el mundo renunció a algo. Enseguida vamos a ver cómo le decía esa foto. Ahí la tenemos, le está dando fuego el señor Suárez a Felipe González. Cuando se podía fumar. Cuando se podía fumar. Eso es otra de las cosas que ha cambiado en estos últimos 30 años. Desde luego es una foto histórica, pero que antes el señor Carrillo decía no estaría mal que se pudiera repetir, ¿no? Una foto como esa. No con los mismos protagonistas, pero sí con el mismo título ese que le hemos dado del consenso. Mire, la Constitución es la consecuencia de un pacto institucional que se hace con esas ciertas renuncias de las que hablábamos anteriormente. Hemos avanzado 30 años juntos, más bien que mal, sin ninguna duda. Este país nuestro es un país muy difícil, muy complicado, y a la menor oportunidad nos pegamos. Y llevamos 30 años sin pegarnos. Yo creo que, habiendo llegado hasta donde hemos llegado, no estaría mal que de nuevo volviéramos a sentarnos y reeditar un segundo pacto institucional, que, como decía Anasagasti, nos permita continuar otros 30 años, porque yo creo que es la única forma que tenemos de avanzar. A base de ciertas renuncias, o por lo menos guardar determinados programas máximos en el cajón, que permita ahora ordenar un poco el proceso en el que hemos llegado, es decir, sobre todo el Estado autonómico. Nosotros hemos hecho una descentralización que me parece milagrosa. Para muchos territorios ha sido un milagro. El riesgo, yo creo que no hay que cerrar, y aquí no estará Fraga de acuerdo conmigo, no hay que cerrar nunca el Estado autonómico. Pero otra cosa es tenerlo abierto permanentemente al disparate. Y estamos llegando en estos momentos a ciertos disparates que están poniendo en entredicho la capacidad de cohesión del Estado y que están poniendo en entredicho la facilidad que tendrían que tener los ciudadanos para acercarse a la Administración. Entonces, quizás volver a hablar de la Constitución, de cómo avanzamos 30 años, de cómo reformamos el sistema electoral, de cómo reformamos el Senado, cuáles son los elementos de cohesión y de coordinación, no estaría mal hacerlo porque yo creo que nos permitiría avanzar de nuevo. Enseguida le voy a preguntar al señor Fraga si, como dice Ibarra, no va a estar de acuerdo, pero se han hecho varias alusiones al plan Ibarretxe y al papel que han tenido los nacionalistas. ¿Qué tiene que decir, señor Anasagasti? Bueno, que en el año 78 y 79, el 79 se aprobó el segundo Estatuto de Autonomía, el conocido como Estatuto de Autonomía de Gernika, como consecuencia de la aprobación de la Constitución el año anterior. Pero estamos 30 y pico años después y, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Gernika todavía tiene 36 competencias sin transferir. Todo el tema social, por una presión sindical muy fuerte, y creemos que, bueno, va a ser muy difícil que ese estatuto se desarrolle. Ahora, como ha habido una necesidad por parte del Gobierno de contar con nuestro apoyo parlamentario para sacar adelante los presupuestos, hemos logrado abrir un poco la escotilla y lograr la transferencia en investigación, que es una transferencia que está contemplada en el propio Estatuto de Autonomía. Y hay que recordar que un Estatuto de Autonomía es una ley orgánica que, además, en el caso de un estatuto, está refrendada. De manera que es una ley orgánica que tiene una dimensión muy especial. Y entonces nosotros en estos 30 años no hemos visto un Tribunal Constitucional que dirime los conflictos entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que haya sido un verdadero árbitro en el sentido amplio de la palabra. Y no hemos tenido esa posibilidad de reclamar absolutamente nada. Y de ahí viene el plan Ibarretxe. Como consecuencia de un estatuto absolutamente bloqueado, una propuesta nueva ante una situación de bloqueo. Y eso es lo que ha planteado el Lehendakari en reiteradas oportunidades. Si escuchamos, señor Fraga, el discurso que está haciendo Anasagasti... Con el que estoy en total desacuerdo. Me imagino, por eso le voy a dar el turno de palabra. El debate no está cerrado. Yo recuerdo cuando se aprobó el Estatuto Vasco, hubo un ponente que era de nuestro partido, que era el señor Arelza, pero él aprovechó la ocasión para justificar lo que había hecho cuando fue alcalde de Bilbao, recién ocupada en la Guerra Civil la plaza. Y evidentemente
ni su uniforme de entonces, ni algunas cosas que hizo, permitieron que en este momento estuviera exactamente en su sitio, con lo cual él votó con los nacionalistas y nosotros votamos en contra del estatuto. Por lo tanto, yo tengo que decir, tendríamos que mantener aquello, porque efectivamente el Tribunal Constitucional ha estado siempre defendiendo la Constitución, ni más ni menos. Y es lo que ha ocurrido ahora con la famosa consulta del señor Ibarretxe. Yo siento tener que decir esto, pero yo también soy vasco. Y digo lo que pienso y lo digo con toda claridad. Me llamo Iribarne, que según don Resurrección María de Azcue, un cura que sabía mucho vasco y que fue el que ganó las oposiciones de la primera cátedra de Vascuence, convocada por la Sociedad de Estudios Vascos de Bilbao, se la ganó al fundador del Partido Nacionalista Vasco, que se había vuelto nacionalista, él era de una familia carlista, en Cataluña, donde lo habían mandado por razones de salud, y por otra parte, pues se las ganó a don Miguel de Unamuno, que sabía mucho griego, pero que no sabía tanto vasco como el cura en cuestión, y tiene un diccionario precioso. Me encanta que el señor Fraga diga que es vasco, Iribarne, que es un pueblo del País Vasco francés. Por tanto, hay una dimensión también vasca en lo que es el Estado francés y es una de las consecuencias del llamado conflicto vasco. Pero también le tengo que recordar, señor Fraga, como usted bien ha dicho, que Alianza Popular votó en contra del Estatuto Vasco y, sin embargo, ahora, en esta oportunidad, el señor Basagoiti, que está haciendo una campaña en favor del Estatuto. Es un poco contradictorio. Basagoiti y yo estamos completamente de acuerdo. Tenga usted por cierto que no va a haber desacuerdo ninguno ahí. Bueno, déjenme que siga avanzando en este debate de esta noche sobre lo que ha pasado y estamos hablando también del presente y del futuro, porque hemos anunciado que vamos a hablar también del papel de la monarquía, el papel del rey. Se ha dicho muchas veces. Sí, dígame, señor Carrillo. Quería decir algo sobre este tema. Yo creo que el tránsito que nos está resultando más difícil en España es el tránsito de un Estado centralista a un Estado de autonomías, a un Estado en el que el Estado no lo representa solo el Gobierno de Madrid, un Estado en el que las autonomías son parte activa, parte importante. Yo creo que ese es uno de los problemas más serios que tenemos, acostumbrarnos a comprender que la unidad de España hoy tiene que ser una unidad voluntaria, que no puede ser una unidad forzada, acostumbrarnos a aceptar que hay pueblos en nuestro territorio que tienen unas características históricas, culturales, que son naciones sin Estado, que exigen tener hacia ellas por parte del centro pues una actitud de comprensión, una actitud abierta. Y yo creo que ese es el tránsito que todavía no se ha hecho, que todavía cuesta trabajo hacer. Señor Carrillo, aquí en esta mesa tenemos a alguien que estamos hablando de autonomías y ha sido durante muchos años presidente de una de ellas, es el señor Rodríguez Ibarra, ya saben que presidió durante muchos años Extremadura, hasta hace bien poco, y me gustaría que también diera su opinión sobre lo que se está debatiendo en la mesa, que es un debate de hace tiempo, pero que está todavía aún. Sí. Y si estamos 30 años hablando, no nos vamos a poner de acuerdo, porque sobre el pasado es bastante difícil ponerse de acuerdo. Yo cuento una anécdota. Hace 2 meses yo estuve en Barcelona y tuve una entrevista con la rectora de la Universidad Abierta de Cataluña. Yo, por lo que vi, era una nacionalista. Y si hubiéramos estado la entrevista de 2 horas hablando del pasado, hubiéramos terminado mal. Pero cuando nos pusimos a hablar de futuro, de cómo somos capaces de encuadrar la sociedad digital de los jóvenes en la Constitución, en la universidad, cómo resolvemos los problemas que los jóvenes tienen, etcétera, etcétera, me decía a mí Inma Tubella, que es la rectora, me decía, oye, ¿qué idea tienes tú? ¿Cómo podríamos colaborar juntos para que los que gobiernan se den cuenta de que la realidad ya no solamente lo que se toca, lo físico, sino que es también lo virtual? Entonces, hablando de futuro, una nacionalista y uno que no lo es, nos pusimos de acuerdo en un momento y estamos dispuestos, incluso llegamos a decir, tenemos la misma identidad,
porque somos los dos digitales. Ahora, si hubiéramos hablado del pasado, no hubiéramos tenido ninguna identidad, porque son cosas en las que, repito, casi no le interesa a nadie. Es decir, el joven que nos esté escuchando en estos momentos y vea cómo volvemos otra vez a discutir sobre el pasado, dirá, oiga, ¿y qué pasa con mis derechos en la red? ¿Qué pasa con mis derechos fundamentales? Cuando yo escribo una carta, un correo, hay una empresa que me garantiza la privacidad. Y dice, cuando mandas un mail, dice, este correo está protegido por la empresa. Pero yo creo que me lo protege el Estado. Y entonces hay derechos que en estos momentos no están contemplados en la Constitución y que están mirando al futuro. Mirando al futuro, pero también al tema de las autonomías, el señor Fraga me hace un gesto como que quiere intervenir. Entre el plan Ibarretxe, señor Fraga... Yo he sido 16 años también menos que el señor... Presidente, efectivamente, de otra comunidad. Pero quiero preguntarle... Una cosa es ser profundamente galleguista, como yo soy, y hablo gallego tanto como el que más, y admiro más entre todos los poetas del siglo XIX, a Rosalía de Castro, que cualquiera otro. Pero otra cosa es ser nacionalista, poner en duda la unidad de la nación española. Yo en eso no he jugado nunca. Pero entre no mover nada de la Constitución respecto al tema de las autonomías y el plan Ibarretxe, ¿cuál es el punto intermedio al que podríamos llegar? No es un punto intermedio, es un punto más alto. ¿O más alto? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Cómo se lo podríamos explicar a la gente? Pues mire usted, el que están manejando los ingleses, que funciona perfectamente. Y mi opinión es que no se puede jugar con ese tema, porque acabamos de ver disolverse todos los estados de la Europa Oriental, Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera. No podemos jugar con esas cosas. España es una cosa demasiado seria para que demos la más pequeña oportunidad de que nadie le pueda encontrar una línea de fisura. Yo eso no jugaré nunca. Como recordaba el señor Fraga, de entre todos los cargos que ha tenido, uno de ellos desde luego era presidente de la Xunta de Galicia. Ahí estábamos viendo, por cierto, antes imágenes de un más joven, Rodríguez Ibarra, en su toma de posesión, y ahí estamos viendo ahora las imágenes de la presentación del plan Ibarretxe. Antes hemos comentado también los cambios que ha habido durante estos 30 años en otros ámbitos. Por ejemplo, en el de la monarquía. Se ha reconocido en muchas ocasiones el papel del rey en estos 30 años, pero también, como decía el señor Rodríguez Ibarra, yo quiero hablar de futuro, de cuál va a ser el papel a partir de ahora de la monarquía que hay en España. Señor Carrillo. Hombre, yo creo que la monarquía parlamentaria que hemos conocido en este periodo histórico, que es muy diferente a las monarquías tradicionales en España, ha desempeñado un papel positivo y hoy todavía sigue desempeñando un papel positivo. Yo creo que mientras la monarquía siga respetando la Constitución, siga siendo neutra en las batallas políticas, la monarquía puede favorecer sin duda el desarrollo de España. En el futuro, pues mire usted, en el futuro es muy difícil hacer profecías. Yo creo que el mundo no va hacia una monarquía universal. El mundo va más bien hacia una república universal. Pero, en fin, yo no creo que el problema de la forma de gobierno sea hoy un problema en España. No está siendo un problema. ¿Está de acuerdo, señora Ana Sagasti, que el debate no está ahí, que está centrado en otros ámbitos, como decíamos ahora, el de las autonomías? Fíjese, a pesar de lo que pueda parecer lo contrario, el planteamiento que nosotros llevamos en la discusión constitucional fue el pacto foral con la corona. Recogíamos toda la experiencia que había existido en siglos anteriores y, bueno, desgraciadamente aquello no prosperó. Hombre, la figura del rey es una figura histórica, es un jefe del Estado que goza de aprecio y de consenso general y sobre todo tiene un papel determinante en América Latina. Yo en algunas cuestiones no estoy de acuerdo. Por ejemplo, me imagino que en ese cambio que posiblemente se va a realizar respecto a la sucesión, yo no sé cómo en el año 78 se primó al hombre sobre la mujer, porque en el año 78 los derechos de la mujer también estaban encima de la mesa. Y, sin embargo, se hizo una cosa absolutamente inaceptable, que fue consagrar de que el príncipe Felipe tuviera mejor derecho que la infanta Elena, con toda la experiencia que se había tenido en el siglo XIX. Eso me parece, de la Constitución, una de las peores cuestiones planteadas. Y luego hay cuestiones, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas
tendría que intervenir en las cuentas de la Casa Real, y luego el mero hecho de que el propio jefe del Estado no tenga responsabilidad ante ningún planteamiento jurisdiccional, eso no ocurre en ningún país de Europa. Por tanto, habrá que poner cuestiones y delimitaciones, pero... El presidente de la República Francesa tiene inmunidad. ¿Pero ante la ley? Sí. ¿Ante la ley? Siendo presidente... Pero claro, siendo presidente porque tiene acotado su periodo presidencial. Pero después, después sí, pero el rey no tiene después. Me gustaría que el señor Fraga respondiera a la pregunta que hacía el señor Anasagasti. ¿Por qué se primó al hombre sobre la mujer en aquellos días en los derechos sucesorios de la corona? Porque la ley anterior, última que habíamos tenido, y porque la revolución que ha metido a la mujer... Hay dos revoluciones en este tiempo. Una es el papel de la mujer, que hace muy poco tiempo no se imaginaba que pudiera ser presidente de un banco o algo semejante, y ahora sí puede. Y esas revoluciones son las importantes. Y tengo que decir que efectivamente esa, más la de los medios de comunicación, Martín Lutero no hubiera podido hacer sin la imprenta de la Reforma Protestante, pero fíjese usted la que hay ahora con los medios de comunicación. En mi casa éramos 12 hermanos y después de rezar el rosario todos juntos hablábamos. Ahora yo voy a comer a casa de uno de mis hijos y mis 3 nietos saben cada uno oír su aparatito diferente y su programa diferente. Pero yo quería decir que, puestos a poner fotos antiguas, una de las que hizo ya era un posible entendimiento entre don Santiago Carrillo y yo, que no era un tema a improvisar. Eso era que me hubiera gustado reproducir aquí. Cuando se aprobó la Constitución vigente, se celebró un gran festejo en el Congreso de los Diputados, al que fueron también los senadores de aquel Senado constituyente que habíamos tenido. Entró la familia real, con el rey en la cabeza, a situarse en la cabecera, como es natural, donde firmaron la Constitución, etcétera. Y en aquel momento el Partido Socialista, que pronto iba a ser partido de gobierno, pues estaban sentados y fumando puros. Había que ver a la pasionaria y a don Santiago Carrillo en pie y aplaudiendo allí, que fue cuando yo me di cuenta de que las cosas ya no eran las mismas. Y eso quizá don Santiago no lo recuerde, pero yo lo recordaré toda mi vida. No, yo lo recuerdo, sí. Ver a la pasionaria aplaudiendo al rey fue algo edificante, en el mejor sentido de la palabra. Señor Fraga, le preguntaba antes al señor Carrillo qué futuro le augura al rey y al príncipe en la actualidad. Yo no soy futurólogo, pero sí tengo que decir que para bien de España, la República se ha intentado ya 2 veces. La primera República fue un desastre, la segunda fue un desastrísimo. Y es evidente que sería bueno ver el modelo británico y los modelos anglosajones, los modelos escandinavos de la monarquía, para saber que puede funcionar perfectamente en sociedades supermodernas. Señor Ibarra, creo que quiere contestar algo de lo que ha dicho el señor yo creo Fraga. que el futuro depende de la capacidad de lealtad que tengamos, no a la monarquía, no a la figura del rey, sino al pacto que hicimos. Y el pacto que hicimos en el año 76-77 establecía el pluralismo, la descentralización y la monarquía parlamentaria. Yo me mantengo firme a ese pacto, independientemente de lo que va a pensar de la figura del rey, que si la analizamos, para mí tiene sobresaliente alto, pero ese es otro tema, cada uno podrá valorarlo. Pero independientemente de eso, yo soy firme defensor de que los pactos se cumplan. Y los pactos establecían pluralismo, descentralización, monarquía parlamentaria. Así que hasta que no haya otro pacto que cambiara esa relación entre nosotros, yo creo que debo seguir firme manteniendo mi compromiso. Y como yo creo que deberían hacerlo muchísimos ciudadanos. Segundo lugar, nosotros los españoles cada vez que hemos cambiado de régimen nos hemos pegado. Y como yo tengo una hija de 17 años y habrá muchos millones de españoles que tengan hijas y hijos de mi edad, yo no quiero para mi hija un futuro convulso en España. Así que el cambio de régimen, cuanto más tarde, mejor, porque el que tenemos nos va bien. Son muchísimos los temas que esta noche queremos analizar y es poco el tiempo, así que si les parece vamos a seguir avanzando. En esta mesa de 59 segundos, durante muchas semanas, en el último año, en los 2 últimos años, hemos hablado mucho, señor Fraga, de memoria histórica. Tenemos la oportunidad esta noche de tener a 2 personas que han vivido muchos años la política española y me gustaría saber si están de acuerdo con ese debate que existe sobre si se van a reabrir heridas o no durante este proceso de memoria histórica que algunos han puesto en marcha. Creo que sería un grave error. La memoria histórica es la que sabe recordar lo que hay que recordar, como han hecho los ingleses siempre,
y olvidar. Es decir, Cromwell fue la primera persona que le costó la cabeza a un rey en Europa, y después los ingleses lo pensaron mucho mejor, y sigue habiendo reyes en Inglaterra, y está olvidado Cromwell, el cual es respetado por otras razones. Pues bien, yo tengo que decir que la memoria histórica en este momento, desenterrar fosas, yo estoy con la familia García Lorca, para entendernos. ¿No le parece que debiera...? No es el momento. ¿Y cuándo habría que hacerlo? Nunca. ¿No cree que esa gente tiene derecho, como ellos piden, como nos dicen a los medios de comunicación, de enterrar a sus muertos como ellos quieren? Supongo que sí. Y eso se puede hacer sin memoria histórica. Se puede hacer por un procedimiento más sencillo. Pero la memoria histórica, el ponernos a revolver en nuestro propio pasado, después de haber tenido en el siglo pasado 3 guerras carlistas, la famosa gloriosa, el golpe de Estado de Fernando VII, después el golpe de Estado militar de Cádiz, volver a empezar con eso, yo desde luego no lo firmo. Señor Carrillo, imagino que no está de acuerdo, a lo mejor en parte, en lo que dice el señor Fraga. Evidentemente no estoy de acuerdo, y es claro, es normal que no estemos de acuerdo. A mí me parece que las familias de la gente que está en esas fosas tienen derecho, y yo diría incluso moralmente el deber, de dar sepultura cristiana o civil según sus ideas a los que están enterrados ahí, que son muchos. Y eso no se podía plantear en la transición porque hubiera roto toda posibilidad de acuerdo, pero después de 30 años de democracia, cuando han surgido nuevas generaciones, cuando la gente ha perdido ya el miedo que tenía en otras épocas, resolver esa cuestión, resolverla cuanto antes, a mí me parece una cuestión esencial. Y no comprendo cómo un hombre de hoy puede estar contra eso, porque no se trata de juzgar ahora en un tribunal las responsabilidades de los que hicieron eso. Los que hicieron eso están muertos, la mayor parte de ellos, todos seguramente, pero se trata de rehabilitar, de reivindicar el honor y la dignidad de gentes que están enterradas ahí y que en general son inocentes y no tienen por qué continuar siendo ocultadas como hasta aquí. Yo creo que es muy importante que esa cuestión se resuelva, y yo creo que la derecha española haría un gran servicio al país y a la convivencia de los españoles, no oponiéndose a algo que me parece un derecho elemental de aquellas gentes. Señor Fraga. No tengo nada que decir, mantengo lo que dije antes. No es bueno volver sobre esos temas. Yo he visto un pueblo que es el mío, Villalba, provincia de Lugo, donde yo he hecho muchas cosas, donde hubo 2 hombres, mi pobre padre, que en paz descanse, que fue alcalde 2 veces, y un viejo militar retirado hacía mucho tiempo, que había sido capitán en la guerra de Cuba y que entonces tenía el grado de coronel, al que nombraron comandante militar, y allí no hubo absolutamente nada, de modo que yo celebro mucho los que impidieron que hubiera habido represalias en aquel momento, pero las que haya habido, porque para qué vamos a hablar de Paragüellos y de otros sitios, querido don Santiago, porque claro, hay las dos caras del problema, y usted lo sabe que las hay.
Yo es mejor dejar las cosas como están, mirar hacia adelante. Déjeme que escuche también a nuestros invitados, don Santiago. La diferencia entre las víctimas que la República pudo hacer injustamente y las que hizo el franquismo es que las que hizo la República han sido ya resueltas porque en cuanto triunfó el franquismo se rehabilitó a esas víctimas, hasta se las subió de grado, se las enterró cristianamente, fueron héroes durante 40 años en este país, mientras que las víctimas de la República pues no han sido rehabilitadas, señor ni han Ibarra, sido reivindicadas en ese sentido. Sí. Hay veces que para entender las cosas hay que ponerse en el momento actual. Imaginemos un alcalde socialista o republicano de cualquier pueblecito de España. Un hombre bueno o una mujer buena que se dedica a hacer cosas por su pueblo, etcétera, y un cura que vive en un barrio obrero y que es un tío fantástico, que está haciendo cosas por la marginación, etcétera, etcétera. ¿Entendería alguien que hoy, si tuviéramos un conflicto, se fusilara a uno y a otro? ¿Qué hicieron? Uno era socialista y otro era cura. No lo entendería nadie. Pues eso es lo que pasó en muchísimos casos en la guerra civil. Que la gente quiera recuperar a esos seres queridos que no hicieron nada, ninguno de los dos, sino simplemente tener unas ideas, y en aquel momento estaba legalizada y era posible tener las ideas propias, creo que no molestaría a nadie. Que alguien de los que fueron agredidos por la República, que no sienten que sus seres queridos han sido reivindicados, que los reivindiquen. Pero que hay gente de los que fueron vulnerados en sus derechos, e incluso en su vida, por el régimen de Franco, y que quieren, como mínimo, saber dónde estás y dar un enterramiento, que lo hagan también. A lo único que yo me pongo es que a los criminales de uno y otro bando se les haga honores. Es lo único que me pongo. Señor Ana Sagasti. El señor Fraga ha dicho que la Segunda República fue un régimen desastrísimo, ¿no? Pero fue un régimen elegido por la voluntad popular, fue un régimen democrático y fue un régimen que acabó como consecuencia de un golpe militar. Por tanto, yo considero que hay que tener respeto, por lo menos, a esos 5 años en los cuales funcionó la República. Hay también una obra de misericordia, que la Iglesia lo tiene encima de la mesa, que es enterrar a los muertos. Quien tenía que haber encabezado esto tenía que haber sido el presidente de la Conferencia Episcopal, el señor Ronco Varela. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia, y además decirlo públicamente, porque, como ha dicho don Santiago Carreño, aquí durante 30 años no se ha podido hacer ningún tipo de homenaje a nadie. Y hoy, por ejemplo, y volviendo en este momento a la actualidad, hay unas jornadas de puertas abiertas en el Congreso y en el Senado. Yo no entiendo cómo en el Congreso de los Diputados haya 3 cuadros dedicados, uno a Esteban Bilbao, que fue presidente de las Cortes Orgánicas Franquistas, a don Antonio Iturmendi y a don Alejandro Rodríguez de Valcarce, y que los chavales de las escuelas están siendo bien esos cuadros como ejemplo de democracia. Usted va en este momento al Bundestag en Alemania, Goering fue elegido democráticamente, pero no hay un cuadro de Goering. Y sin embargo, yo creo que si algo tiene la ley de memoria histórica es poner las cosas en su sitio. Aquí hubo una dictadura feroz, cruel, que persiguió con saña a la población. Aquí hubo terrorismo de Estado durante mucho tiempo. No se trata de recrearnos en ese pasado, pero por lo menos que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió durante 40 años de dictadura. Saquemos las consecuencias y no volvamos a repetir los mismos errores. No sé si el señor Fraga quiere añadir algo antes de cerrar el turno por alusiones. Porque en la Segunda República un hombre que no era sospechoso, don Alejandro Lerroux, de un plumazo derogó el Estatuto Catalán. ¿O es que ya no se acuerda usted de eso? Sí, bueno. Bueno, claro, hay que decir que se ha dado una versión demasiado idílica de la cuestión. Lo cierto es que en este momento tenemos todas las posibilidades, después de amnistiados todos como están en este momento, como ha dicho el Poder Judicial en estos días, de mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás. Si miramos hacia atrás, volvemos a la Primera Guerra Carlista. Pero como ha dicho el poeta Juan Gelman, anteayer, en una frase memorable, hay comisarios del olvido, que no interesa que remuevan el pasado, porque ese pasado es muy pesado, indudablemente. Yo desde luego tengo una hoja limpia de servicios, y me atrevo a decir que como yo hay muchos más, y que no estamos por esa razón. Bueno, déjenme, perdónenme que en cuanto se habla del pasado,
No estamos de acuerdo. Surge el debate. Déjenme que sigamos avanzando. Como les decía, no tenemos mucho tiempo para todo lo que queremos analizar. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero a la vuelta vamos a seguir hablando, por ejemplo, del ejército, del papel que han jugado nuestras tropas, nuestro ejército aquí en España desde hace 30 años. Ahí estamos viendo precisamente imágenes del 23F y también de la última ministra de Defensa que ha sido nombrada en España. ¿Cuál ha sido el papel del ejército y también el de la Iglesia? ¿Cuál debería ser en el futuro? Ya que quieren también hablar de eso. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Volvemos en 4 minutos. Bienvenidos al territorio Coyote. ¿Son fueras? Coyotes. Un lugar para soñar. ¿Dónde trabajas? Soy una coyote. Con la mejor música y en la mejor compañía. Descubre el punto más caliente de la ciudad. El Bar Coyote, el próximo viernes a las 10 de la noche en La 1. Radio Televisión Española Música te presenta el histórico concierto de Los Secretos en las Ventas en 2 CDs más 2 DVD. Un recorrido por sus 30 años de música con la colaboración de grandes artistas. Gracias por elegirme, el mejor concierto de Los Secretos. Ana. Del Cava. Codorniu. Había una vez a mis niños de 40 años. ¿Cómo están ustedes? Un homenaje a Miliki en un doble CD con todos sus éxitos y 3 nuevos temas más un DVD con 2 galas UNICEF, tablas de multiplicar y mucho más en una presentación de lujo. Con Miliki, nunca dejarás de ser un niño. Mis clientas no paran de decirme, quiero productos de calidad sin tener que pagar más por ellos. El secreto de los estilistas es 3M. ¿Sabías que 3M nació en las peluquerías? Por eso pone a tu alcance la calidad y un acabado perfecto cada día. Me encanta que las mujeres se sientan radiantes. Profesional a tu alcance. ¿Recuerdas esta Nochevieja? ¿Y esta otra? Si ya tienes a Eugenio y a Gila, llévate a casa Martes y 13. Un libro más 3 DVDs con contenidos inéditos. Las Nocheviejas volverán a ser lo que eran. De venta exclusiva en Carrefour. Solo para estas fiestas, Aneto ha elaborado el caldo de Navidad. Con los mejores ingredientes naturales. Y respetando las tradiciones. El caldo de Navidad. Caldo de Navidad Aneto. Felices fiestas. Te has pintado la sonrisa de carne. José Luis Perales, en directo, 35 años. ¿Y cómo es él? El único concierto de José Luis Perales, grabado en DVD y 2 CDs. José Luis Perales, en directo, 35 años. A long way to your heart, going straight. A great travel. Con el calculador de rutas más seguras de Cepsa, cualquier camino se vuelve conocido. Entra en buenviajecepsa.com, porque un viaje seguro siempre es un buen viaje. Cepsa, sí. Por encima del honor y la gloria, un destino. ¡La inmortalidad es vuestra! ¡Cogedla! Conquistar Troya. ¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella! Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. Troya, el próximo domingo a las 10 de la noche en La 1, la película de la semana. En Fénix Directo, tu coche a todo riesgo desde 300 euros y terceros desde 200. Pásate a Fénix y pásalo. 902 44 44 44. Terceros desde 200 euros. Pásate a Fénix y pásalo. 902 44 44 44. Lo que nosotros estamos haciendo con mis padres es un ahorro que se está llevando la Seguridad Social. Dedicación y renuncia sin derechos sociales. Es muy duro y hay que tomarlo con mucha calma. En Report, ¿quién cuida al cuidador? Y después,
Todos los días ves algo nuevo y alguna historia nueva y la verdad es que está bien, es agradable. Buscarse la vida en ruta. ¿Pasáis? Bares de carretera. Report. Mañana a la 1 en la 1. Seguimos en 59 segundos haciendo un repaso a los 30 años de la Constitución que se cumplen esta semana. Este próximo sábado, por cierto, Televisión Española va a hacer una edición especial también de los desayunos con Pepa Bueno, y por la noche a las 11 un programa especial también de recuerdo de toda la historia de nuestro país. Desde luego la gran asignatura pendiente de España ha sido el terrorismo, porque lo sufríamos hace 30 años y porque seguimos sufriéndolo los españoles y la gente que vive en este país. Así que desde luego una de las imágenes que queremos recordar también es de 1982, señor Rodríguez Ibarra, una foto de encapuchados que hemos vuelto a ver después a lo largo de los años, treguas fallidas y el terrorismo que sigue marcando desde luego la agenda en este país. Sí, y llevando en algunas ocasiones la estrategia y la iniciativa y dividiendo a los demócratas. Hace poco tuvimos una tregua, el año pasado, los demócratas respondimos a la estrategia de ETA. En aquella ocasión, además, dividiéndonos, en otras ocasiones, unidos. Desde Suárez para acá, todos los presidentes del Gobierno han debilitado a la banda terrorista. Y hoy está más debilitada que nunca gracias al esfuerzo de Suárez, de Calvo Sotelo, de González, de Aznar y de Zapatero. Yo el miedo que tengo es que el terrorismo siga marcando el calendario y la agenda. Y que dentro de poco, de un mes, de 2 meses, de 3 meses o de lo que sea, vuelvan a decir una tregua. Y de nuevo los demócratas respondemos a esa tregua, aceptándola, rechazándola y, si acaso se acepta, obteniendo los terroristas un cierto beneficio, acercamiento de presos, salida de presos con determinado nivel de condena, etcétera, etcétera. Mi tesis es que en algún momento los demócratas unidos deberíamos darle una tregua a ETA, para que no siempre sea ETA la que nos da la tregua a nosotros. De tal forma que seamos capaces de decirle, esta es nuestra fuerza, las llaves de la cárcel ya están en nuestro bolsillo y no saldrán nunca de nuestros bolsillos, y ustedes pierdan la esperanza de conseguir cualquier tipo de arreglo o de victoria si no deciden ya, en un plazo prudencial de 2 o 3 meses, terminar definitivamente con la banda. Y cuando ustedes digan que han terminado definitivamente con la banda y se acabó el terrorismo etarra, entonces será el momento de que podamos después hablar de lo divino y de lo humano, en la línea, por cierto, de lo que hace el presidente de Colombia, que es bien recibido y premiado en España, pero que acaba de decir este verano que si las FARC dejan de matar, Colombia será muy generosa con ellos. Decir eso aquí es inmediatamente alinearte casi con el diálogo y la negociación con ETA. No, yo no quiero diálogo con ETA hasta que no termine, pero quiero que no sean ellos los que nos marquen la estrategia y lo que nos hagan ir detrás de ellos, sino que nosotros les demos una tregua, es decir, un ultimátum. Hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí las cosas se conducirán de una forma u otra en función de que ustedes terminen con esta broma macabra o quieran continuar matando. Porque si quieren continuar matando, seguramente estarán no 40, sino 60 o 70 años en la cárcel. Señora Nasagasti, ¿está de acuerdo con lo que dice Rodríguez Ibarra? Bueno, yo creo que la tragedia de estos 30 años es que los últimos miembros de ETA detenidos tienen menos de 30 años. Y ETA nace en un momento determinado, en el año 60, como consecuencia de la lucha contra el franquismo. Muerto Franco en la cama, la gran sorpresa fue que ETA decidió seguir. Incluso en el año 77 sufrimos nosotros presiones a través de lo que puede considerarse Herri Batasuna para que no nos presentáramos a las elecciones del 15 de junio del 77 porque ellos decían que juntos íbamos a vencer. Lógicamente nosotros somos un partido democrático, un partido de principios y el tema de la violencia es inaceptable en una sociedad democrática. Sin embargo, hay un colectivo de gente que no solamente ejercita la violencia y que seguramente en este momento estará preparando un atentado, sino que tiene un apoyo social. Entonces yo creo que se ha actuado inteligentemente en el pasado las fuerzas políticas reflexionando de cómo acabar con el fenómeno y con ese final dialogado de la violencia, que no es más que el pacto de Ajuria Enea, que fue un magnífico pacto, ¿no? Sin embargo, en este momento estamos en una espiral de acción-represión, que la represión es lógica cuando se actúa de esa manera. Pero independientemente de que Juan Carlos Rodríguez Ibarra haga una reflexión interesante, yo creo que también hay que atajar el fondo del problema. Y el fondo del problema porque si no, hay en este momento una colección de alevines que van a engrosar los futuros comandos que van a actuar con ETA, porque la acción-represión lo único que hace es alimentarles.
Cuando la democracia echaba a andar, el terrorismo desde luego se comportaba de manera brutal como ahora, pero en aquellos años, señor Fraga, el número de muertos era una barbaridad. Cualquier víctima desde luego nos duele, una barbaridad también en España, pero es la gran asignatura pendiente de este país, ¿verdad? Bueno, solamente en el País Vasco, porque hubo intento de crear una situación semejante en Cataluña, fracasó totalmente y habían matado al presidente Lacroix, como usted recordará, y al alcalde de Barcelona. Hubo un intento en Galicia del ejército guerrillero galego que me voló a mi casa de veraneo, que reconstruí con muchísimo trabajo y con la ayuda de mi pobre mujer y alguna que me dio el Ministerio de la Gobernación. Pero en definitiva, no queda más que en el País Vasco y queda en mucho menor medida, hay que ver que son las cifras de atentados en otro momento. Por lo tanto, eso tiene que resolverse de la manera que puede resolverse, con severidad y dejando claro que el que la hace la paga. Santiago Carrillo. Déjeme escucharle, que vamos muy mal de tiempo, señor Lasagasti, y enseguida seguimos. Santiago. Don Santiago. Yo creo que el terrorismo es una plaga que estamos sufriendo desde hace ya muchos años y que puede continuar todavía bastante. ¿Y por qué? Porque, como ha dicho el señor Anasagasti, ese terrorismo tiene una base social, está alimentado por las nuevas generaciones y todavía no hemos dado con la fórmula para superarle. ¿Fue un error negociar con ellos? Si fue un error, han cometido ese error todos los gobiernos que ha habido en este país. Yo tengo muchas dudas de la solución de aplastar a toda costa al terrorismo, de derrotarle por la fuerza, porque esa es la política que se está haciendo desde hace 40 años. Y sin embargo, esa política no ha dado tampoco resultado. Me parece que el problema de terminar con el terrorismo es un problema muy importante, pero no es solo un problema de policía y de jueces, es un problema político y hay que abordarle también políticamente. Y si no, seguiremos presenciando como gente joven que ya no tiene nada que ver con el pasado, pues sigue participando en esa forma de acción tan desgraciada y tan inútil. Uno de los sectores más afectados, desde luego, en aquellos años por los atentados de ETA era el ejército. Se nos acaba el tiempo, pero también quiero pedirles un titular. Señor Fraga, no sé si vio las imágenes en aquellos días en la toma de posesión de la nueva ministra de Defensa, de Carme Chacón. Es la primera vez que una mujer accede a ese cargo. Ha cambiado mucho el ejército, desde luego en muchos aspectos, pero también en ese. Cuando vio aquellas imágenes, ¿qué pensó? No, personalmente creo que la administración del ejército es una cosa y el ejército es otra. Y ella ha tenido un muy buen tacto para no confundir las dos cosas. De tal manera que ojalá haya ministras de defensa, porque no, ella lo está haciendo muy bien. Pero no ese es el problema. El problema es que un país sin ejército no es país. Y aquel ruido de sables del que los periodistas siempre hablaban en el inicio de la democracia, parece que ya es una cosa muy, muy del pasado, ¿no? No, aquí no ha habido ruido de sables nunca, ni lo habrá mientras tengamos una monarquía como la actual. Acuérdese usted de un 23 de febrero lo que pasó. Salió el rey a la televisión y punto. Un ruidito de sable hubo ese día, ¿no? Algún ruido de sable hubo ese día, don Manuel. Y se acabó. Y se acabó, afortunadamente. Nunca más lo ha habido. Afortunadamente, sí. Cuando Bono, siendo ministro de Defensa, cesa al general Mena, el general Mena reacciona enviándole una carta al ministro de Defensa. Bueno, ha sido un avance fundamental, porque antes cuando se cesaba a algún general hace 30 años, no te mandaba una carta, te mandaba el ejército.
Quiero también conocer, señor Carrillo, su opinión sobre el papel de la Iglesia, el del Ejército. Bueno, hemos resumido muy brevemente esas imágenes desde el 23F que decía el señor Fraga a la toma de posesión de la última ministra de Defensa, que es mujer, es Carme Chacón. El papel de la Iglesia también ha variado mucho, aunque sobre la mesa también está el debate de si la Iglesia debe seguir opinando, por ejemplo, de los temas de política. ¿Usted qué piensa? Sobre el papel de la Iglesia, yo lamento decir que así como en la base católica hay sin duda un gran progreso y una actitud generalmente abierta, en las jerarquías de la Iglesia sigue habiendo una actitud profundamente reaccionaria. Hoy hay obispos que son intercambiables por los que hubo en la dictadura, que son iguales. La Iglesia española, la jerarquía de la Iglesia española, vive con la concepción de que por derecho divino ellos y la derecha tienen la obligación de ocupar el poder y de mantener el poder en sus manos. Se está hablando en este país ahora de la persecución a la Iglesia y lo que a mi juicio está sucediendo es que lo que se dice en la Constitución sobre la aconfesionalidad del Estado todavía no ha terminado de aplicarse y seguimos en muchos aspectos sin que haya separación de la Iglesia y el Estado. Y creo que esas son cuestiones que hay que ir resolviendo con paciencia, pero que hay que ir resolviendo. Estamos recordando muchas de las cosas que han pasado en este país. Además, hemos querido, antes de terminar, resumir las noticias, lo que los periodistas contábamos durante estos 30 años. José Manuel Fuertes, un compañero de este programa, ha preparado un vídeo con las noticias más importantes de los últimos 30 años. El Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorga su confianza al candidato don Adolfo Suárez González. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. ¡Quiete todo el mundo! Que es una ley, no habría que decirlo, que permite hacer, que no obliga a hacer, que atribuye derechos, que simplemente autoriza. A las 7:45 de esta mañana llegaba a Madrid el Guernica de Picasso, tal vez la obra más representativa del arte del siglo XX. ¡Delincuente! ¡Agresor! ¡A la cárcel! ¡Agresor! ¡No te pego, leche! ¡No te pego! Puedo desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Para España significa la culminación de un proceso de superación de nuestro aislamiento secular y la participación en un destino común con el resto de los países de Europa Occidental. Los socialistas han revisado sus argumentos contra la Alianza Atlántica. Ahora pedirán el sí a la OTAN, seguir integrados, pero al margen de su estructura militar. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Miguel Ángel ha sido asesinado. Una lluvia de fuego y pólvora enciende la Nochevieja de Bruselas.
Gracias por los servicios prestados y hasta nunca, parecen decir a las 12 monedas nacionales que se diluyen en el horizonte. El Prestige, un buque petrolero, lanza un SOS y amenaza con irse a pique en cualquier momento con las 77.000 toneladas de fuel que lleva estivadas en sus bodegas. Monse, oye, estoy en la coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Disfrutar de manera contenida, que mañana hay que trabajar mucho por este país, por España. Gracias. Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa. Durante estos 30 años que han sido desde luego los mejores de la historia de nuestro país han ocurrido muchas cosas, ya lo han visto, pero antes de terminar nos queda solo un minuto. El señor Manuel Fraga quería apuntar algo. Vamos a hacer una ronda de cierre con nuestros invitados. Adelante. No, únicamente en relación con la intervención del señor Carrillo, que me parece anterior a una importantísima declaración que han hecho el Papa y el presidente de la República Francesa al respecto, recordando que el único texto evangélico al respecto es dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Yo me apunto a esta doctrina y, por cierto, le voy a mandar un discurso que he pronunciado en un doctorado honoris causa que acaban de dar de la Universidad de Puebla de México, donde desarrollo estos puntos de vista a la altura de los tiempos actuales. Dígame una cosa, ¿cuál cree que debería ser la noticia que diéramos los periodistas de los próximos años? ¿Cuál desea usted que sea esa noticia? Paz, paz y paz entre españoles y progreso. Señor Rodríguez Ibarra, para terminar, ¿cuál sería esa noticia que deberíamos dar los periodistas aquí en España? Se acabó el terrorismo de ETA. Me parece que es una noticia que estamos esperando desde hace ya muchísimo tiempo. Y que vamos a hacer una reforma de la Constitución para que los jóvenes vean reconocidos nuevos derechos como consecuencia de una nueva realidad. Cuando decimos la Constitución solo existía, la realidad era lo físico, lo que se tocaba. Hoy es lo físico y lo que no se toca, lo virtual. Eso no está regulado por la Constitución y es necesario hacerlo. Señora Ana Sagasti, para usted. Yo no sé si era Ortega o Marañón quien decía que el tema catalán, el tema vasco no tiene solución y que lo que hay que hacer es conllevarse. Pero es un pensamiento pesimista y yo en este momento soy pesimista, a pesar de que estamos casi en Navidades. La Constitución ha jugado un papel, pero indudablemente habría que retomar el discurso inicial del año 78 y decir, aquí hay dos problemas que hay que solucionarlos. Y para solucionarlos se exige una apuesta generosa y política para poder convivir. Si no, vamos a seguir un poco, desgraciadamente, en la misma sintonía. Y terminamos con el señor Carrillo. Para usted, ¿cuál sería la noticia que desea que los periodistas demos en los próximos años? Para mí me parece, en los próximos años, lo importante es que las generaciones nuevas que no han vivido la guerra, que no han vivido la dictadura, que no han soportado ese tremendo pasado, las generaciones con un espíritu abierto hacia los problemas del país sean las que se hagan cargo de la dirección de este Estado. Bueno, pues les agradezco mucho y me quedo con el guante que lanza el señor Carrillo, que las generaciones nuevas sepamos apreciar lo que todos ustedes hicieron también para que en este país vivamos como vivimos hoy en día. Muchísimas gracias, Manuel Fraga, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Santiago Carrillo y también al señor Ana Sagasti por haber participado de este debate que esperemos que en unos años también pueda considerarse histórico todo lo que estamos viviendo en esta época. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles aquí en 59 segundos. Nuestro invitado será el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Aquí les espero hasta el próximo miércoles. Buenas noches.